Hola a todos y todas. Hoy damos inicio al último módulo de las jornadas de actualización sobre regulación del servicio público de agua y saneamiento. El módulo 12 va a estar a cargo de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del ERAS, a cargo del doctor Jorge Machado, sobre los aspectos legales del agua y saneamiento. Les recuerdo que al terminar la exposición del módulo vamos a tener el cierre de la jornada, que va a estar a cargo del señor presidente del ERAS, licenciado Walter Méndez. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Machado, abogado y escribano egresado de la UBA. Se desempeñó 3 años en la Justicia Federal en lo civil y comercial de la Capital Federal. Durante 18 años se desempeñó como jefe del Departamento de Reclamos de Aerolíneas Argentinas en la Gerencia Comercial para todos los aspectos que hacen a la responsabilidad del transportador por indemnizaciones en cargas, equipajes y atendiendo todas las quejas y reclamos. Realizó el control sobre todas las sucursales de Aerolíneas Argentinas, habiendo trabajado en sucursales como New York, Miami, Madrid, París y Londres. Egresado del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico, profesor de la Facultad de Derecho de la UBA en las materias de Derecho Político y en Derecho de la Navegación, asistente a múltiples reuniones y cursos y seminarios en Derecho Aeronáutico y en Derecho Administrativo. Ingresó a la Gerencia de Asuntos Legales del ETOS en 1995 y siguió en la Gerencia de Asuntos Jurídicos del ERAS, donde actualmente es el gerente a cargo desde hace más de 2 años. Le damos la bienvenida, Jorge, buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a todos por escucharme, por estar acá presentes. El título de esta charla son los aspectos jurídicos que hacen al agua y al saneamiento. Más bien vamos a hablar de los aspectos jurídicos que hacen a la resolución de los conflictos y de los problemas que se presentan en la intervención diaria que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tiene con relación al ente. Los aspectos jurídicos del agua y del saneamiento son múltiples y dan para cientos de conferencias y charlas sobre el tema. Vamos a centralizar los aspectos en las cuestiones que hacen a nuestra gerencia. Nuestra gerencia de asuntos jurídicos está compuesta en este momento por 4 profesionales, incluyendo el que habla, y también tenemos un trabajador administrativo que también es abogado. En total somos 5 y después voy a hablar específicamente de los 2 letrados externos, que son los que llevan todos los juicios en donde interviene el ente o donde tiene intervención el ente, y para eso vamos a pasar un PowerPoint muy breve. Es un PowerPoint que teníamos preparado para otras presentaciones con algunas cuestiones muy técnicas que las vamos a dejar de lado porque vamos a centralizarnos en la cantidad de juicios y el resultado de los mismos y en los fueros en donde tramitan todas las causas judiciales del ERAS, que muchas veces arrastran causas judiciales del ETOS. A la fecha todavía tenemos en trámite por impulso, por imperio de la 26-221, todavía tenemos causas judiciales en trámites del ETOS, del ente anterior, digamos, anterior entre comillas, porque Aguas Argentinas prácticamente durante todos sus años recurrió prácticamente todas las resoluciones del organismo. No solamente las recurrió, sino que después fue a instancia judicial cuando el recurso le era rechazado, iba a instancias judiciales. Después vamos a hablar de eso. El cumplimiento de las competencias atribuidas y conforme derecho, esta gerencia de asuntos jurídicos asesora en todo lo que resulta necesario para la marcha administrativa y judicial del organismo, asistiendo al directorio, a las áreas del mismo y a la autoridad de aplicación, incluso al actual Ministerio de Obras, cuando así lo peticionan por necesidades procesales, ya que el servicio jurídico permanente del organismo es quien tiene, y no por hablar del que habla solamente, la expertise necesaria para múltiples cuestiones jurídicas relacionadas con la regulación. Asimismo, interviene indicando al directorio la aceptación o no de los procedimientos jurídicos a ser aplicados por el ente, tales, por ejemplo, como la elaboración de los reglamentos de contrataciones, los reglamentos para los concursos, para el ingreso del personal, los procedimientos internos que hacen inclusive al procedimiento de la actuación del directorio,
sin perjuicio de actuar en cada caso particular. Y asimismo, no solamente en los aspectos que hacen a la regulación, como se habrán dado cuenta de lo que estoy diciendo, sino en otros aspectos que no hacen a la regulación, sino que hacen a la marcha administrativa del organismo. Participa y coordina la defensa de las decisiones del directorio del ente ante la justicia y las instancias extrajudiciales, prejudiciales y administrativas. Interviene dentro del ámbito de su competencia en todos los expedientes administrativos y en las causas judiciales concernientes a la concesión derivada del decreto 303/06 que creó el organismo, y que a la fecha, así como también todos los aspectos relacionados, tal como lo dije, con las contrataciones de ERAS, ya sea en las figuras de las licitaciones públicas, de las licitaciones privadas o de las contrataciones directas, etc. También participa en lo atinente a su competencia en el análisis de los reclamos de los usuarios por deficiente prestación en el servicio o por cualquier otra cuestión derivada de la prestación, y ello cuando el expediente viene en derivación a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, porque el planteamiento del usuario o del defensor del usuario en su caso amerita o se considera útil la intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. En especial, como respuesta, tal lo digo, a las presentaciones por las decisiones tarifarias también de la autoridad de aplicación, en todas aquellas cuestiones que hacen a las decisiones de la autoridad de aplicación cuando aprueba los aumentos tarifarios o las cuestiones tarifarias, y ha participado en los análisis que el prestador AISA presenta periódicamente al ente regulador. En la concesionaria debe presentar periódicamente al ente regulador una serie de informes, los informes anuales, los informes de niveles de servicio, en el que por supuesto intervienen directamente todas las gerencias técnicas del organismo. Pero luego de la intervención de las gerencias técnicas del organismo, es la Gerencia de Asuntos Jurídicos la que recopila y dictamina en orden a que dichos informes pueden ser elevados para la consideración de las autoridades pertinentes. Toma intervención también, como ya les decía, en casi todas las presentaciones que así lo ameriten de los múltiples defensores del usuario, el defensor del usuario de la Nación, el defensor del usuario de la provincia, el defensor de la Ciudad de Buenos Aires y los defensores de cada uno de los municipios, en que con bastante asiduidad presentan o patrocinan dichos defensores a los usuarios que se presentan para hacer gestiones o trámites por cuestiones relacionadas con el agua ante esas defensorías. También a veces los defensores dictan resoluciones para que el ente o la concesionaria contemple diversas cuestiones relativas a temas tarifarios, y también entonces interviene la Gerencia de Asuntos Jurídicos. La actividad cumplida, y eso es lo que después vamos a hablar en el PowerPoint, en el marco de los procesos judiciales, así como en los procedimientos de control, resultan relevados siempre anualmente o bianualmente por la unidad de la auditoría interna del organismo, con el objeto de cumplimentar los planeamientos que la misma hace o debe hacer o tiene que hacer con la SIGEN. Los informes ejecutivos desde el inicio del ERAS han verificado y concluido en general sin observaciones, por suerte, o con muy pocas observaciones, dado que la gestión judicial, entendemos nosotros, que recoge en líneas generales los criterios y las pautas establecidas por el organismo y es llevada a cabo conforme los patrones procesales fijados por la Gerencia de Asuntos Jurídicos y para la Gerencia de Asuntos Jurídicos. La actuación que le cabe sobre las actividades, que también hay actuaciones que le han, sobre cada uno de estos temas que yo estoy hablando, o de muchos de estos temas, o de algunos de estos temas que yo estoy hablando, después me voy a referir específicamente, porque después que termine de enumerar en líneas generales la actividad de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, voy a analizar rápidamente algunos institutos que son muy interesantes para tener en consideración sobre la naturaleza jurídica del organismo, sobre las audiencias públicas, sobre distintos aspectos que son interesantes para considerar. La Gerencia de Asuntos Jurídicos interviene o ha intervenido en diversas comisiones y grupos de trabajo, algunos actualmente vigentes, otros ya han terminado u otros están en suspenso,
que están relacionados con los servicios desvinculados, con las instalaciones internas y las perforaciones, con el tratamiento y seguimiento de los reclamos de los usuarios, con el Fondo Anual de Multas, tema por suerte ya finalizado hace un tiempo, que nos llevó bastante trabajo dar por finalizado al Fondo Anual de Usuarios, perdón, al Fondo Anual de Multas, no al Fondo de los Usuarios, al Fondo Anual de Multas, las audiencias públicas, también se ha trabajado y se trabaja en el reglamento de contrataciones y las modificaciones que al mismo se le efectúan, participa en la estructura orgánica y en el reglamento general de concursos para la cobertura de vacantes, el reglamento para el programa de tarifa social, con todas las variantes que han venido teniendo a lo largo del tiempo, el reglamento para la aplicación de las normas tarifarias. Aquí en realidad la participación es menor, porque es la gerencia de economía la que se lleva todos los laureles de los trabajos que hacen las normas tarifarias. Y también hemos tenido intervención en todas las nuevas jurisdicciones que se han sumado a la concesión en los últimos tiempos. Es decir, hay, como ustedes saben, han surgido o se han acoplado o se han unido a las áreas de la concesión establecidas en la 26221 y en el convenio tripartito. Se han sumado en los últimos tiempos, en los últimos años, muchos partidos más, y ha tenido que tomar intervención la Gerencia de Asuntos Jurídicos en todo el procedimiento que hace a ese acople o esa unión o esa nueva participación de estos municipios en el área de la concesión. El accionar de la concesionaria en todo aquello que tenga relación con usuarios reales, hay algunos temas que, como tengo preparados distintos trabajos sobre la intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en las distintas áreas del organismo, disculpen si en algunos casos puedo repetir algunas cuestiones cambiando las palabras o las variantes, porque son temas que están directamente relacionados. Decía que el accionar de la concesionaria de AISA en todo aquello que tenga relación con los usuarios tanto reales como potenciales. Ejemplo, tal como lo decía, cuando se incorporan nuevas áreas, municipios, al ámbito de la concesión original establecida en el artículo 1 del convenio tripartito. Perdón, en el convenio tripartito, que es el anexo 1 de la 26221. La normativa que hace a los distintos aspectos que refieren a la actividad del organismo, lo que incluye múltiples cuestiones que ahora más o menos voy a enumerar, algunas ya las he comentado. Dictamina, después voy a hablar específicamente de qué es un dictamen y de por qué es necesario el dictamen y por qué se debe estar a lo que se dictamina, no desde una forma obligatoria, pero sí cuál es la intención de los dictámenes en la administración pública, si bien nosotros no formamos parte de la administración pública. Los dictámenes en todos los actos administrativos que así lo ameriten, los que deben cumplirse con los procedimientos esenciales y sustanciales conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos. El anexo 2 de la 26221, que es el marco regulatorio, es el que establece que para todas estas cuestiones se aplican las normas y procedimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos y de sus reformas. La Gerencia de Asuntos Jurídicos ha intervenido obligadamente en todas las resoluciones que ha dictado el organismo, tanto en la época de Letos, aunque dejemos de lado ahora la época de Letos, y en la época de Heras. En este momento, desde el 2007, en que se creó el Heras, se han dictado aproximadamente 710 resoluciones, en todas ha intervenido la Gerencia de Asuntos Jurídicos. En lo que va del año, son 56 o 57 las resoluciones que se han dictado en lo que va de este año nada más, a pesar de la pandemia, lo cual indica el trabajo y el esfuerzo y la tarea que han desarrollado todas las áreas del organismo, en mi opinión, en este trágico año 2020. En lo que va del año son 56 o 57, porque ayer hubo reunión de directorio, entiendo que se dictaron 2 resoluciones más, y todavía queda tiempo para algunas más este año. Esto da un promedio, desde el 2007 hasta ahora, de un poco más de 37 resoluciones por año. Es decir, tenemos más de 3 y pico resoluciones por mes
en los que se han dictado en el ERAS y en las que ha intervenido en todos los casos la Gerencia de Asuntos Jurídicos, por supuesto que aparte de todas las áreas técnicas y demás áreas del organismo que también han contribuido o han sido parte esencial en el dictado de esas resoluciones. Las reuniones de directorio, a estar a la propia normativa del organismo, deben al menos llevarse a cabo una vez por mes como ordinarias, y no solamente en ellas se dispone el dictado de todas estas resoluciones que les estaba comentando, sino que también se resuelven otras cuestiones diferentes en las actas del directorio. No las reuniones de directorio son solamente para dictar resoluciones, sino que también en las actas del directorio se tratan múltiples aspectos, y en esos múltiples aspectos, en muchas ocasiones, también ha dictaminado la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Si bien después no se traslucen o no se reflejan en una resolución del organismo, sí también tienen intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. La intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en las audiencias públicas, cuando la superioridad o la autoridad de aplicación o a través del ministerio se resuelve la implementación de una audiencia pública, en todos los casos se ha derivado al ente la implementación, el seguimiento, la normativa, la constitución, la realización, trabajar también con el informe final y una serie de resoluciones que hacen a las audiencias públicas. Eso es por derivación ministerial, es decir, el ministerio deriva la autoridad de aplicación y a su vez la autoridad de aplicación deriva en el ente, también con la participación a veces del APLA, en el ente regulador, la confección, realización de todos los trámites que hacen a las audiencias públicas, entre ellos, como les decía, los informes finales, todas las publicaciones que se hacen en el boletín oficial, y en todas ellas interviene directamente la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Les comentaba también en el programa de tarifa social. En el programa de tarifa social, para el dictado de todas las normativas que hace al programa de tarifa social, con todas las variantes que tiene la tarifa social propiamente dicha, el caso social, y otra, la tarifa comunitaria, etcétera, todas las normativas que a lo largo del tiempo han cambiado, generalmente o siempre, para beneficio de los usuarios o para ampliar el rango de los usuarios que puedan solicitar la tarifa social. En todos esos casos también ha intervenido la Gerencia de Asuntos Jurídicos, que debe considerar todos los extremos necesarios que hacen al otorgamiento que se va a dar de las distintas modalidades de la tarifa, y no solamente hemos intervenido en la regulación o en la normativa, sino que en múltiples ocasiones, en los casos puntuales, en donde que por algunas circunstancias determinadas se plantean cuestiones que son muy interesantes con respecto a las solicitudes de los usuarios para solicitar la tarifa social. En ese sentido, por ejemplo, podemos tener presente que en los últimos 4 años, 5 años, las distintas curadurías de la justicia en lo civil, todo comenzó creo que con la curaduría número 3, que plantearon la tarifa social, generalmente el caso social, que es la tarifa cero, para los asistidos que tenían a su cargo en las distintas curadurías. Como el ente empezó a tramitar rápidamente esas solicitudes por pedido de la justicia, evidentemente porque estaban fundadas y porque las circunstancias de que el solo hecho de que ya una persona tenga necesidad de tener un curador por la incapacidad que tiene, generalmente física o psíquica, hace que los planteamientos de las curadurías en general, y siempre y cuando el usuario resida en el domicilio para el cual se está pidiendo la tarifa social, en todos esos casos hemos dado pronto trámite a las solicitudes de las curadurías, y sería muy interesante también, y eso lo estaba pensando mientras estudiaba sobre el tema, que quizá la sindicatura de usuarios podría, en mi opinión, tener una
mayor intervención con las curadurías. Si bien en general las curadurías, varias de las múltiples, de las muchas que hay en la ciudad de Buenos Aires, ya han conocido el sistema de plantear mediante oficios judiciales la asistencia de sus asistidos, valga la redundancia. Es decir, sería muy interesante, creo yo, que a las curadurías todavía les falta tener un mayor conocimiento, porque si hay alguien al que se le debe dar, en mi opinión, la tarifa social, es aquellas personas que por las circunstancias especiales que marca la ley necesitan tener un curador, porque generalmente los curadores oficiales actúan sobre los casos de personas, como lo dice la misma ley, pobres. Si no, los curadores oficiales son designados cuando ningún familiar se hace cargo de la situación, o no puede hacerse cargo, no entremos en los detalles. Y los curadores hacen un trabajo muy particular y muy meritorio con respecto a sus asistidos. Y creo yo que las notas que nos están mandando las curadurías ahora sobre sus asistidos podrían ser mayores. Y creo yo que es a aquellas personas a las que realmente, sin perjuicio de las otras por supuesto, a las que realmente les corresponde tener derecho al beneficio del programa de la tarifa social. Y me da la impresión que podría ser, por ejemplo, la sindicatura de usuarios la que trabajara con relación a las curadurías para hacerle llegar los beneficios de este programa, para que no sea el propio ente el que lo divulgue, también lo podría hacer, sino que fuera a través de la sindicatura de usuarios la que trabajara sobre ese aspecto, porque me parece muy interesante y son muy válidas las razones y son muy comprensibles cuando uno lee los expedientes, las razones por las cuales se está pidiendo la tarifa social. El ente también trabaja, y después vamos a hablar específicamente, en todos los recursos que se plantean, ya sea por los usuarios o por la propia concesionaria, los recursos que se plantean contra las decisiones administrativas del organismo. En su mayor parte, históricamente, los recursos han sido efectuados por la propia concesionaria. En la época de Letos, como yo les decía, Aguas Argentinas prácticamente recurría a todas las resoluciones del organismo. Y después, cuando la resolución del organismo no le gustaba, que era en todos los casos casi, sin excepción, también iba a la justicia. Y por eso es que todavía arrastramos en la instancia múltiples procesos judiciales que se iniciaron con un recurso de reconsideración por Aguas Argentinas, y desde ya podemos adelantar que en general, salvo casos excepcionales, hemos triunfado en todos los juicios que se han planteado y por presentaciones judiciales hechas por la concesionaria Aguas Argentinas, salvo menos de un 10% en que en algunos casos se ha perdido y en algunos casos las culpas han sido repartidas, o no todos los incisos de la resolución en donde se aplicaban sanciones han sido aceptados por el juez dando la razón a la concesionaria, sino que solamente algunos artículos han sido aceptados y en otros casos múltiples han sido aceptados la mayor parte de las multas impuestas. Eso se daba sobre todo en los casos en que se aplicaban multas por los informes anuales y los informes de niveles de servicio, multas millonarias en donde la situación ameritaba que después la concesionaria fuera a la justicia, y en general hemos ganado, hemos triunfado en todos los casos. Y eso fundamentalmente hay que tenerlo y reconocerlo por las tareas efectuadas por las distintas gerencias técnicas al analizar la actividad de la concesionaria. La actividad de Aguas Argentinas daba lugar a muchas multas. No viene al caso ahora traer a colación esa situación. No es el mismo caso quizá de AISA, pero sí la actividad de Aguas Argentinas era un colador de multas. Cuando el recurso ha sido presentado con alzada del subsidio, el recurso de reconsideración, tengamos presente que el recurso de reconsideración, es decir, el recurso que se utiliza para
una pieza recursiva contra un acto administrativo del ente, de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos y a las leyes que hay sobre las formalidades de los recursos. El recurso que se plantea es el llamado recurso de reconsideración. Tiene plazos para hacerlos. Nosotros sabemos que una de las cuestiones por las cuales también la Gerencia de Asuntos Jurídicos se ve muchas veces obligada a actuar con la celeridad del caso es que nosotros estamos en múltiples tareas sujetos a plazos. Tenemos plazos para los recursos, tenemos plazos para contestar los oficios y por supuesto tenemos los plazos judiciales que no podemos evitarlos. O sea que los plazos son algo que no podemos evitar y que tenemos lo que se llaman los días hábiles administrativos en los recursos y los días hábiles judiciales. Muchas veces los días hábiles administrativos no coinciden con los recursos, con los días hábiles judiciales. Son dos cuestiones distintas. Tenemos que tener cuidado, tenemos que analizar los plazos y tenemos que trabajar y actuar dentro de esos plazos, y eso a veces nos hace trabajar en horarios especiales porque no podemos dejar de cumplimentar con los plazos. En general, debo decir, en general, salvo algún caso excepcional que pueda haber pasado, hemos cumplido siempre con todos los plazos en donde estamos obligados, especialmente en las cuestiones judiciales, para contestar y tramitar todo lo que hace a los juicios. Después vamos a hablar de los dos profesionales que desde hace varios años, desde la creación del ETOS, bueno, desde hace varios años, están llevando a cabo la pesada tarea de llevar adelante los múltiples juicios que el organismo tiene, no solamente los juicios, sino también otras cuestiones procesales y técnicas que después vamos a enumerar. De acuerdo a la ley de procedimientos actual, que fue modificada, el recurso de alzada ahora no es un recurso que vaya en subsidio automático con el recurso de reconsideración. El recurso de alzada es un recurso que directamente que se tiene que presentar a posterior del recurso de reconsideración, también tiene plazos para hacerlo. El administrado puede optar por el recurso de alzada y no por el recurso de reconsideración, o también, en algunos casos, el administrado puede optar directamente por ir a la justicia. Las concesionarias Aguas Argentinas, en varias resoluciones del organismo, no optó por presentar el recurso de reconsideración, sino que directamente fue a la justicia. En general los ha perdido los juicios. Cuando un recurso de reconsideración está presentado fuera de plazo, la misma ley de procedimientos administrativos prevé que el administrado no puede dejar de ser de alguna manera considerado en su presentación, y eso es lo que se conoce como el trámite de la denuncia de ilegitimidad. En algunas ocasiones, no muchas, pero en algunas ocasiones, al contar los plazos que tenía el administrado para presentar el recurso, hemos verificado que no se ha cumplido con el plazo procesal necesario para presentarlo, y entonces hemos dado curso a lo que se llama, hemos tratado la presentación como denuncia de ilegitimidad. La denuncia de ilegitimidad tiene para el administrado algunos aspectos negativos, ya que no le permite presentar después una alzada, porque él ha perdido la vía recursiva. El tratamiento de la denuncia de ilegitimidad es cuando se ha perdido la vía recursiva, así que no puede presentar después un recurso de alzada. Y está discutido en la jurisprudencia si después podría presentarse ante los tribunales. En general no vamos a opinar sobre este tema porque la aceptación de esa pieza presentada ante los tribunales ya depende de la decisión de los jueces. Ellos considerarán si por los plazos y por las circunstancias dan lugar al trámite o no. Ya nosotros ahí no podemos emitir nuestra opinión al respecto. Son los jueces los que pueden aceptar si la cuestión tramita ante la justicia. También tenemos la necesaria y obligada intervención en cada una de las distintas contrataciones del organismo, ya sean públicas o privadas, y todas las variantes que hay en cada categoría,
que se hacen de acuerdo al reglamento de contrataciones del ente sobre bienes, servicios, etc. Aquí debemos señalar que el peso de la tarea de todas las contrataciones es fundamental por parte del Departamento de Personal y Contrataciones, quien lleva la parte más importante de las contrataciones, con toda la articulación necesaria para que esa contratación llegue después a conocimiento o a intervención del directorio. Sin perjuicio de eso, es decir, la gerencia de asuntos jurídicos tiene que dictaminar en cada una de las circunstancias de las distintas contrataciones, y a veces los dictámenes, sobre todo en las contrataciones públicas, no es uno solo cuando se analiza el proyecto, sino que a medida que se van dando distintos pasos en la contratación que están establecidos en el reglamento de contrataciones, también tiene que intervenir la gerencia de asuntos jurídicos. Y muchas veces la intervención es apretada en el tiempo porque por diversas circunstancias la contratación que está en juego es una contratación que necesita un tratamiento más expreso, más rápido. Nosotros, el gusto de la gerencia de asuntos jurídicos y lo que le interesa a la gerencia de asuntos jurídicos, o lo que la gerencia de asuntos jurídicos considera que es necesario, es tomarnos el tiempo prudencial y necesario para analizar. Bienvenidos a aquellos expedientes en donde nos permiten, que son la mayoría por supuesto, en que nos permiten tomarnos el tiempo prudente, sobre todo teniendo en cuenta, como ya les decía, que en este momento la cantidad de profesionales que tiene la gerencia de asuntos jurídicos es muy reducida. También intervenimos en las contrataciones, más allá de todas las contrataciones de bienes y servicios, también intervenimos en todas las contrataciones que hacen al personal. Todas las circunstancias que hacen al personal, y acá aprovecho también para señalar que también se intervienen en todos aquellos aspectos que hacen a jubilaciones, posibles jubilaciones, tramitaciones de las jubilaciones, a las renuncias presentadas por los distintos miembros del organismo, ya sea contratados o de planta, y también se ha intervenido la gerencia de asuntos jurídicos en algunas oportunidades en que allá lejos en el tiempo se han analizado temas que hacen a posibles rescisiones laborales por diversas circunstancias que no vienen al caso. Como le decía, y vuelvo a repetirlo, es decir, tanto para las contrataciones como para las cuestiones que hacen el personal, estamos con el aporte invalorable de la gerencia de personal y contrataciones, que es la que comienza el trámite y también la que después lo finaliza, salvo en la parte del archivo del expediente, que después vamos a hablar de eso, porque todos los archivos de todos los expedientes del organismo pasan por la gerencia de asuntos jurídicos para que esta gerencia dictamine o informe sobre la viabilidad del archivo. En muchas ocasiones nosotros hacemos algunas observaciones a los archivos propuestos porque entendemos que todavía hay cuestiones pendientes de tramitación y que el archivo no es la solución para ese expediente en esa instancia. Quiero aclarar que el archivo de un expediente no es la terminación definitiva del expediente. El archivo de un expediente es que simplemente el expediente se traslada a un depósito o a un lugar para que no ocupe lugar en el expediente. El archivo siempre se puede sacar y se puede volver a tramitar. En muchas ocasiones eso es necesario por tramitación directa del expediente o por una conexidad con otro expediente, tenemos que sacar el expediente del archivo. En el actual sistema GEDO, el tema que se plantea a veces es que un archivo de un expediente en el sistema actual que tenemos hace que no se pueda volver a trabajar sobre ese expediente. Es decir, si bien se puede sacar del archivo, no puede tener continuidad en el expediente, lo cual amerita o implica un trabajo especial, porque hay que volver a armar el expediente que estaba archivado en el sistema GEDO para después darle tramitación.
Como les decía, bueno, intervenimos en el archivo de todos los expedientes. También la Gerencia de Asuntos Jurídicos tiene incidencia directa en los seguros de la concesionaria. Es decir, de acuerdo al marco regulatorio, la concesionaria tiene que tener en forma correcta una serie de seguros que hacen, por ejemplo, seguro de vida, seguro de bienes, seguro de personal, etc. En todos estos casos, y siempre con la inestimable colaboración de la Gerencia de Economía, que es la que en primera instancia analiza las cuestiones técnicas de las pólizas, nosotros también tenemos que intervenir en aquellos seguros en que la concesionaria nos tiene que anualmente presentar para demostrar que está cumpliendo con las normas del marco regulatorio. El trámite de los seguros a veces lleva implícita varias cuestiones, hemos tenido que devolver muchas veces los expedientes a la concesionaria, porque uno de los requisitos de los seguros es que frente a un incumplimiento en el pago de las pólizas, las compañías aseguradoras tienen necesariamente que denunciar ante el ente regulador que se ha incumplido con el pago de la póliza. Si bien hasta ahora no hemos tenido ningún caso de incumplimiento, por lo menos por parte de AISA, en que las compañías aseguradoras nos hayan denunciado que ha habido un incumplimiento en el pago de las pólizas, en el pago de las primas, en el pago de lo que se debe pagar por los seguros. Sí, en muchas ocasiones hemos detectado que esa normativa a veces no figura en el contrato que la concesionaria hace con la compañía de seguros, y eso ha causado una serie de tramitaciones, idas y vueltas con los expedientes. Por delegación de la autoridad del ente, es la Gerencia de Asuntos Jurídicos la que contesta con su firma todos los oficios judiciales que vienen al organismo. Todos los oficios judiciales en que se reciben, ya sea directamente con la firma de las autoridades judiciales, del juez o del secretario, o con la firma de los letrados patrocinantes, tanto del actor como del demandado, en los distintos juicios que tienen, de acuerdo al Código Procesal, la facultad de firmar los oficios de requerimientos de informes. En todos los casos, la Gerencia de Asuntos Jurídicos es la que debe tramitar, muchas veces, lógicamente, con la colaboración de las áreas técnicas, cuando la cuestión que se plantea en el oficio, o la consulta, o la pregunta que se hace en el oficio, amerita la previa intervención de las áreas técnicas. De todas maneras, es después la Gerencia de Asuntos Jurídicos la que debe firmar y presentarse ante el juez contestando los oficios. Normalmente podemos decir, a grosso modo, que tenemos generalmente entre 3 y 4 oficios judiciales por mes para contestar. Este año ha sido un año diferente, por supuesto. Durante varios meses el Poder Judicial estuvo en receso, y por lo tanto los oficios judiciales que se recibieron durante este periodo han sido menos. A partir de noviembre, octubre, se está retomando la actividad, en el sentido de que hemos vuelto a un promedio de aproximadamente 3 o 4 oficios por mes. Y es muy importante tener en cuenta que en los oficios judiciales la respuesta que tiene que dar el organismo es una respuesta cuidadosa, porque nosotros en un oficio judicial no podemos adelantar o contestar una demanda. No debemos inmiscuirnos, es decir, contestamos puntualmente lo que nos pregunta su señoría, porque muchas veces en esos mismos juicios que se iniciaron por un trámite entre dos particulares, o que se iniciaron en un juicio en que un usuario lleva juicio a la concesionaria, posteriormente se amplía la demanda y el ERAS también quien es demandado. Entonces tenemos que tener un especial cuidado en las contestaciones de los oficios judiciales,
porque todo lo que digamos en la contestación del oficio judicial después se puede transformar en contra si el ente pasa a ser demandado. Eso es una consideración que hay que tener en especial cuidado para el tema. También quería decirle, la gerencia de asuntos jurídicos es la única área del organismo en que incrementa de alguna manera, por lo menos generalmente 1 o 2 veces por año, no con la cantidad de dinero que nosotros quisiéramos, pero incrementa el sueldo o lo que perciben los agentes de planta del organismo. Nosotros, de acuerdo a los contratos que se hacen con los profesionales externos que llevan los juicios, tenemos establecido que el 50% de los honorarios que los letrados reciben como consecuencia de las regulaciones judiciales, ese 50% se reparte entre la totalidad del personal. Si bien en un primer momento y hace mucho tiempo la Procuración del Tesoro de la Nación tenía establecido que el reparto de los honorarios profesionales se debía hacer solamente con los letrados propios, es decir, los letrados de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, el criterio ha cambiado y nosotros desde la Gerencia de Asuntos Jurídicos siempre acompañamos el criterio de que el reparto se debía hacer entre todos los empleados del organismo. Pero tengamos presente que la Procuración del Tesoro en su momento definió que el reparto solamente se tenía que hacer entre los letrados del organismo. Pero hemos llegado a la conclusión y hemos aceptado que el reparto se haga entre todos los empleados del organismo. Siempre, por supuesto, estamos esperando aquella regulación de honorarios enorme y grande que permita repartir entre todos los empleados del organismo un monto interesante. Hasta ahora, lamentablemente, no lo hemos conseguido. De todas maneras, ese dinero que entra se reparte una o 2 veces por año entre todos los empleados. En algunas ocasiones, la Gerencia de Asuntos Jurídicos es propia, nuestra Gerencia de Asuntos Jurídicos, es la que lleva adelante las denuncias penales que el organismo ha hecho, y después la continuidad del trámite en sede penal ya pasa a manos de los letrados externos del organismo. Pero las denuncias penales las hace el suscrito, las hace la Gerencia de Asuntos Jurídicos ante las fiscalías correspondientes o ante la justicia penal criminal y correccional. Ciertamente no hemos tenido que hacer muchas denuncias penales, sí, en un par de ocasiones por algunos faltantes de bienes en el organismo hemos tenido que hacer las denuncias penales y esas cuestiones a la fecha siguen tramitando en sede penal. Bueno, ya les hablé del programa de tarifa social y de todas las cuestiones en las que interviene la Gerencia de Asuntos Jurídicos en los recursos de reconsideración. Como les decía, esta gerencia representa externamente al ente, en sede judicial, conforme los poderes judiciales que tenemos todos los letrados de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, o al menos casi todos los letrados, tenemos poder del organismo para presentarnos ante los tribunales. Es decir, eso nos implica tener un cuidado especial, porque al tener poder del organismo, es decir, las presentaciones que los letrados pueden hacer pueden ser contrarias a los intereses del organismo, y nunca ha pasado, por supuesto, pero cada uno de nosotros tiene un poder que le permite presentarse ante todos los organismos administrativos en general y presentarse ante todos los fueros correspondientes para litigar y contestar todas las demandas e intervenir en todas las demandas. Esos poderes se otorgan con escribano. También la Gerencia de Asuntos Jurídicos viene realizando a lo largo de su existencia una serie de gestiones ante diversos organismos, como por ejemplo en varias ocasiones hemos tenido que intervenir ante el registro de la propiedad del automotor para presentar toda la documentación necesaria con los distintos automotores que el organismo ha adquirido a lo largo del tiempo, y en aquellos casos en que algunos automotores
han salido de la órbita del organismo. Todos los trámites ante el registro de la propiedad del automotor también los hace la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Asistimos, además, a toda la gerencia del organismo, y eso lo saben toda la gerencia del organismo, en todas las consultas orales sobre temas que luego formarán parte del tema de los informes de las gerencias. Por supuesto que no en todos los casos nos consultan en forma oral. A veces no es del agrado de los letrados arriesgar una opinión. Generalmente hay que tener presente que esas consultas orales nosotros no tenemos a la vista el expediente. Entonces en esas consultas orales tenemos que considerar los extremos de las cuestiones que nos están planteando. Y no es lo mejor para dar una alternativa jurídica o una continuidad jurídica a un expediente, hacerlo sin tener a la vista todos los antecedentes del expediente. Sin embargo, por supuesto que ante las distintas cuestiones nos esforzamos en dar el apoyo necesario a todas las áreas cuando así nos lo requieren. Lamentablemente nosotros no tenemos a quién preguntarle. Apoyamos al directorio, apoyamos a las gerencias y a las áreas con opiniones legales mediante los informes que les estaba diciendo. Forma parte de la tarea de la Gerencia de Asuntos Jurídicos verificar que las decisiones del ERE cuenten con el adecuado respaldo jurídico y el control de legalidad conforme a la doctrina y la jurisprudencia mediante los dictámenes. Después voy a hablar específicamente de qué son los dictámenes jurídicos. Por supuesto, tenemos una serie de discusiones internas dentro de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Es decir, cada dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos en muchas ocasiones conlleva una discusión interna. Es decir, no se olviden que siempre hay una biblioteca para un lado y una biblioteca para el otro. Entonces, frente a problemas o a cuestiones jurídicas innovativas que nos plantean, cuando ya tenemos una jurisprudencia sobre el particular, normalmente, siempre, vamos a ir por el rumbo de la jurisprudencia. Pero cuando el caso es innovativo o amerita una posibilidad de una interpretación diferente, porque gracias a Dios no podemos ser sustituidos por robots, como tampoco los médicos, y entonces nosotros tenemos periódicamente unas importantes discusiones internas con los profesionales de la Gerencia de Asuntos Jurídicos sobre el rumbo que va a tomar un expediente. Y generalmente, consensuamos, no siempre. En última instancia, la decisión la toma el gerente de Asuntos Jurídicos, el criterio que se va a seguir frente a esa situación. Ustedes saben que las normas jurídicas, las leyes, tienen cuáles son las distintas variantes o cuáles son las distintas formas que conforman el ordenamiento jurídico. Está la jurisprudencia. Cuando nosotros hablamos de la jurisprudencia, estamos hablando de los dictámenes anteriores que existen sobre ese tema, y no solamente de los dictámenes anteriores que puede haber en la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en donde respetamos en general, y casi sin excepciones, lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, a veces con varios años de antigüedad, sino que también tenemos presentes los dictámenes de la Procuración del Tesoro, que si bien no son obligatorios, nosotros no estamos dentro del cuerpo de abogados del Estado. Por lo tanto, los dictámenes de la Procuración del Tesoro para nosotros no son obligatorios, gracias a Dios, y tenemos también presente aquella jurisprudencia de los tribunales sobre los casos en que nos interesa conocer o tomamos conocimiento o buscamos especialmente la jurisprudencia que hay sobre los distintos temas, y los tenemos que adaptar y los tenemos que considerar para la normativa que va a dictar el organismo. También está la doctrina, y para eso nosotros tenemos una buena biblioteca
de libros, que nos gustaría tener más, especialmente sobre derecho administrativos. Tenemos una buena biblioteca de libros sobre las normas administrativas, sobre el Código Civil y Comercial, sobre la Ley de Procedimientos Administrativos, sobre todos los códigos que se puedan aplicar en las normas, y generalmente tenemos libros en donde están lo que se llaman códigos comentados. Es decir, no nos interesa tener, por supuesto, un libro en que solamente esté la norma, sino que también lo que nosotros analizamos y contemplamos es los comentarios que se hacen por los distintos autores a aquellos artículos que son aplicables a las circunstancias. Hay muchos libros de derecho administrativo que tienen códigos comentados sobre la ley de procedimientos administrativos y sobre distintas normas que hacen a la aplicación de lo que debemos llevar a cabo, y libros de hasta 10 tomos o 12 tomos, en donde tenemos una buena fuente para considerar las circunstancias del caso. También otra de las fuentes, perdón, no me salía la palabra, son las fuentes del derecho: la jurisprudencia, la doctrina, la ley y la costumbre. Aunque la costumbre no está en este momento tan considerada, es decir, la legislación ha avanzado tanto en tantos aspectos que realmente la costumbre ha sido una de las fuentes del derecho que más ha perdido espacio en el tiempo. La costumbre era muy importante para aquellos años del inicio de la República Argentina, en donde no había tanta legislación sobre algunos temas y la costumbre era importantísima. Hoy en día la costumbre está perdiendo la batalla como una de las fuentes del derecho, porque no hay casi cuestiones jurídicas en donde no haya una vasta literatura, doctrina o jurisprudencia sobre un tema. Y, por supuesto, les hablaba de la jurisprudencia, les hablaba de la doctrina, y por encima de esas dos cuestiones está la norma, la normativa. Es decir, la Argentina se caracteriza, por todos los países del mundo, por emitir leyes, decretos, reglamentaciones sobre cualquier tema, en todo tiempo y en todo momento. Por lo tanto, cuando tenemos una cuestión que se nos trae para la consideración, es decir, buscar la normativa que hay aplicable al tema, a veces implica un trabajo muy complejo, y porque aparecen cuestiones que están planteadas en normas que ni siquiera sabíamos que ese artículo o ese tema estaba tratado como el artículo 28 de la ley 26.233 o el artículo 70 de una ley. Por eso es que en general también una de las tareas de la Gerencia de Asuntos Jurídicos es tener presente, o por lo menos leer o tener conocimiento de todas las normativas que se van dictando a medida del transcurso del tiempo en el boletín oficial. Tenemos que tenerlas presentes porque muchas veces hemos descubierto cuestiones en el boletín oficial que son muy interesantes para aplicar a las distintas tareas que llevamos a cabo. Quería hablarles ahora sobre algunos, más o menos les he dado una visión de las tareas que nosotros llevamos a cabo o que tenemos que hacer para trabajar en todas las cuestiones que son puestas a consideración de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Y en algunas que tampoco son puestas, pero que también nos piden opinión. ¿Me escuchás? Ana Carolina, 5 minutos nos quedan, porque hay que hacer, después tenés varias preguntas y tiene que hacer el cierre. ¿5 minutos? Ah, sí, bueno. Bueno, entonces voy a tratar, es decir, iba a tratar el tema de las audiencias públicas, iba a hablar sobre la naturaleza jurídica del organismo, iba a hablar sobre lo que son los dictámenes, va a quedar para otro día eso. Pero sí quería hacer una pequeña reflexión sobre un tema que es muy interesante, que es algo muy novedoso en los últimos tiempos en el derecho, o en la aplicación del derecho, que es algo que en su momento nos trajo a nosotros fundamentalmente la Sindicatura de Usuarios, cuando planteó lo que se llama el diálogo de fuentes. Que simplemente quería hablarles de lo que es el diálogo de fuentes, porque es algo novedoso e innovativo
en principio, si bien ya hay un montón escrito y ha sido receptado por el Código Civil y Comercial actualmente, el diálogo de fuentes es un paradigma sobre lo antes normado. Antes era una pieza fundamental del derecho decir que una norma estaba por encima de otra. Es decir, porque era primera en el tiempo, porque era específica, o por razones temporales, de especificidad y de jerarquía, porque una ley estaba por encima de un decreto y un decreto estaba por encima de una resolución. Eso era el principio que regía siempre. Cuando estudiamos nosotros Derecho en la facultad teníamos ese principio. Hoy en día hay una nueva corriente doctrinaria muy interesante que es el diálogo de fuentes. El diálogo de fuentes en lo conceptual es una teorización alternativa y superadora del dispositivo de la resolución de antinomias del derecho, que se basa en la idea de que una regla, es decir, es sacar la regla vieja en donde decíamos que una norma o una ley, un principio, excluye a otro, ya sea por razones de temporalidad, por razones de especificidad o por razones de jerarquía. Hoy en día el diálogo de fuentes es un complejo producto de la convivencia de diferentes racionalidades regulatorias, es decir, de diferentes normas regulatorias, y por eso las reglas de resolución de conflictos normativos que hicieran prevalecer a una norma sobre la otra, hoy está en serias discusiones doctrinarias y jurisprudenciales, y es porque eliminar una norma para considerar que la superior está por encima de esa norma equivale a una pérdida de riqueza por disminución de la diversidad, que es uno de los factores de la posmodernidad. Les repito esta frase que es muy interesante. Es decir, actuar de la manera que se actuaba antes equivaldría a una pérdida de riqueza por disminución de la diversidad, que ahora está tan de moda, que es uno de los valores de la posmodernidad. Eso es el diálogo de fuentes, es una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente en todos los dictámenes. Tenemos un planteamiento en su momento de la sindicatura de usuarios con respecto, y esto lo enumero, no doy la solución, por supuesto, sobre los intereses, tanto los que se aplican en la 24240, específicamente en la modificación de la 24240, que es la ley del consumidor, con la modificación del artículo 3 de la 26361, que modificó, que es la norma vigente ahora de la ley de defensa del consumidor, con lo que dice el marco regulatorio en la 26221 sobre distintos aspectos. Y para que vean cuál es la problemática que se plantea, la redacción originaria de la 24240 decía que en caso de duda se estará siempre a lo más favorable para el consumidor. En caso de duda se estará siempre a lo más favorable para el consumidor. ¿Qué dice la ley ahora de defensa del consumidor? Dice que en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley, prevalecerá la más favorable al consumidor. Ya no es en caso de duda de una norma sobre la otra, sino que es en caso de duda de los principios. Y acá, y como no tengo tiempo, podemos decir, todo esto lleva a considerar que el diálogo de fuentes es una teorización que se puede dar en la práctica cuando se enfrenta a una colisión de normas, y ello para cada caso en particular que se analice. Es dable considerar que no necesariamente una norma prevalece sobre la otra, y por lo tanto no es, como a veces sostiene la sindicatura, mis amigos de la sindicatura de usuarios, que la ley de defensa del consumidor está automáticamente por encima de la ley específica que es el marco regulatorio. No siempre, no es que una ley prevalece sobre la otra, sino que hay que conjugar los principios que van sobre la norma. Ahora les quería mostrar en 2 minutos, voy a hacer un pequeño resumen, un PowerPoint sobre la actividad judicial del organismo. Para eso quería decirles que nosotros contamos con 2 letrados contratados en el organismo, que son el doctor Hugo Germano, expresidente del Colegio Público de Abogados, un brillante profesor de la facultad y un brillante abogado, y también contamos con la brillante colaboración de la doctora Silvina Maesa, socia del estudio del doctor Germano. Acá les estamos mostrando rápidamente, vamos pasando la hoja y vamos a ir a las estadísticas nada más,
Pasa la hoja, por favor. Vamos a ir a las estadísticas. Expedientes en trámites a la fecha, 129. Expedientes finalizados, 25. En total tenemos 154 juicios en trámite. En Capital Federal son 115, en la provincia 43. Hay 4 expedientes que tramitan en 2 jurisdicciones. Y ahí más abajo pueden leer los trámites sacándolos de, bueno, Capital Federal y provincia, y ahí tenemos en provincia están especificados, en La Plata, en Loma de Zamora. Nosotros tenemos que concurrir a todos estos juzgados, es decir, cada vez más ahora se puede trabajar por internet con los juzgados, pero sin embargo durante mucho tiempo teníamos que tomar el ómnibus o el colectivo de la plaza de tribunales y irnos a los tribunales de La Matanza, de San Justo o de Quilmes, simplemente para ver un expediente o para presentar un escrito. Eso es un trabajo colateral que nos teníamos que hacer. La siguiente hoja, por favor. Ante la justicia en lo contencioso administrativo, espere que tenemos 14, no veo bien porque me están tapando acá. La cantidad de juicios que marca la hoja, expedientes finalizados son 14. ¿Verdad que no puedo? No, bueno, acá se me... Un momento, por favor. ¿Te puedes mover? No, porque para tratar de ver... bueno, esto es importante para que ustedes vean ante la justicia contencioso administrativo. Eso quería decirle, la competencia del ente regulador es la tramitación de los juicios ante la justicia contencioso administrativo. El 909/06, que era el contrato de concesión anterior en la época de Aguas Argentinas, establecía expresamente en el artículo 69 que la competencia era de la justicia en lo contencioso administrativo federal de la Capital Federal. El nuevo marco regulatorio que tenemos ahora de la 26221 no lo contempla expresamente. Pero de todas maneras, la jurisprudencia y lo que deriva de la propia norma de los artículos 106 y 107 de la Constitución Nacional hace que la competencia primigenia sea la contencioso administrativa. Sin embargo, también tenemos juicios en la Justicia Civil y Comercial Federal, en donde normalmente nosotros nos oponemos a la competencia o planteamos una cuestión de competencia, pero por diversas razones o por decisiones judiciales los trámites han continuado ante la Justicia Civil y Comercial. Tenemos también juicios ante la Justicia Civil, generalmente iniciados por usuarios que no están satisfechos con alguna prestación de la concesionaria y por ende van contra el ente. Acá quisiera aclarar que en general todos estos juicios en donde al ente se lo ha llevado por cuestiones que hacen a daños y perjuicios, en general y casi sin excepciones, ha sido rechazada, ha sido dejado de lado, gracias al planteamiento de nuestros letrados, la responsabilidad del ente. Es decir, cuando se plantea una cuestión que hace a la tarea de la concesionaria y se trae al ente al juicio, normalmente el ente desaparece del pleito. Bueno, la justicia laboral, hay algunos temas de la justicia laboral, hay temas también ante la justicia comercial, que el que dice acá ante la justicia comercial es el concurso del cual quería hablar, pero no hay tiempo, y ante la justicia penal tenemos en este momento en trámite un juicio. La página siguiente. Bueno, estas son actuaciones judiciales discriminados por demandados, es decir, acá hay cuando los demandados son, en este caso son particulares, son las demandas hechas por los particulares, en donde se involucra, hay 62 demandas contra Aguas Argentinas, 35 expedientes en AISA, y en esos casos hay 112 juicios en donde estamos en las dos cosas, estamos en Aguas Argentinas y en AISA, y en Herrera estamos en 144 expedientes, en donde también nos han llevado a juicio los distintos usuarios. Les vuelvo a repetir que en general en todos estos casos la responsabilidad de Hereras ha sido dejada de lado y ha quedado como continuador de la demanda, continuado como demandado solamente el concesionario. Sigamos con las otras páginas. Resoluciones judiciales en 44 expedientes, juicios por daños y perjuicios en 59 expedientes. Esto es más específico, nosotros lo teníamos. Acá me interesa leer, en los casos en que Aguas Argentinas cuestionó en forma administrativa y luego en sede judicial las resoluciones dictadas por el ETOS, que nosotros por el ERAS estamos en obligación de continuar con los juicios, los tribunales en los numerosos expedientes tramitados rechazaron las demandas impetradas, desestimando las nulidades planteadas por la exconcesionaria. Aguas Argentinas tenía el deporte de demandarnos en todos los expedientes. En menos del 10% de los casos les han dado la razón a Aguas Argentinas
pero no siempre sobre el total de la resolución, sino a veces y en muchos casos sobre algunos de los ítems de la resolución. Pasemos a la otra página y actuaciones según la pretensión procesal. Tenemos juicios colectivos, 2 con trámite de beneficio de litigar sin gastos. Estos juicios colectivos son los juicios en donde, de acuerdo a la nueva jurisprudencia, la nueva legislación, las distintas OGN, asociaciones de usuarios, etcétera, inician juicios colectivos porque representan a un conjunto de usuarios. Amparos, hay 25 expedientes. En las audiencias públicas tuvimos que intervenir en 3 expedientes para pedir siempre un vedor judicial y siempre la justicia inmediatamente nos ha consignado, nos ha derivado generalmente el secretario del juzgado como vedor judicial. No, nada más, porque lo que sigue todas son cuestiones del CIADI y son cuestiones técnicas que no vienen al caso ahora. Me dieron poco tiempo. Gracias por escucharme. Espero que hayan entendido un poco cómo es la actividad de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en la tarea en la que estamos todos metidos y que nos encanta. Para eso somos abogados. Y ahora el señor presidente del organismo va a hablar. Feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco al doctor Machado los 5 minutos que me ha dejado. Lo felicito por la pasión que le pone a todo lo que hace. Sabemos que es así. Y bueno, también me queda claro que para Navidad le va a valorar mucho un código comentado, así que nos vamos a dedicar a eso, doctor Machado. Voy a ser muy breve, necesariamente, para poder terminar con la jornada. A ver si estamos... configurar visualización. Ahí está. Bueno, en realidad lo que les quiero hacer en este momento, al cierre de la presentación, es hacer un recordatorio de todo lo que estuvieron trabajando los profesionales del organismo. En realidad estamos orgullosos del trabajo que venimos realizando y vamos a estar mucho más orgullosos el día que terminemos entre todos de seguir reconstruyendo la capacidad operativa del ente regulador, porque corre, sin lugar a dudas, en beneficio de todos. A nivel general, vamos a hacer un recordatorio. Esta presentación de cierre se las hice centralmente para que les quede en registro. Va a estar, y después van a recibir los links en la página de YouTube de Leras y en Google, para que todos puedan, en el momento que necesiten, ir a las presentaciones y analizarlas. Estas presentaciones tuvieron como objetivo brindar la información general sobre la gestión y la operatoria del ente regulador, lo que hace cada gerencia, para que ustedes sepan también qué es lo que hacemos y dónde debemos realizar las consultas que necesitamos hacer para mejorar la calidad de vida de los usuarios, que es lo que realmente tenemos como objetivo final. Y estuvo dirigido al personal del ente, a la sindicatura de usuarios y a la comisión asesora del organismo. A modo recordatorio, les digo, esto es una síntesis más o menos de los temitas que estuvimos haciendo para que ustedes tengan un ordenamiento más en general, y cualquier necesidad informativa la van a ver en Google y en YouTube. En la primera jornada lo que hice yo fue contar lo que es la evolución del saneamiento del área metropolitana de Buenos Aires, como recordarán, desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, 1777, hasta la fecha. ¿Por qué? Porque esencialmente eso nos da un entendimiento del pasado, entender el presente y poder proyectar el futuro. ¿Y qué nos enseñó la historia? Bueno, nos dejó hallazgos. Por ejemplo, saber que las tarifas y los recursos deben estar orientados a garantizar el funcionamiento de la empresa, que la asistencia técnica de los que más conocen y más manejan hacia los que menos tienen es fundamental, porque siempre dio buenos resultados. La participación central de todos es fundamental, la planificación es central. Hay cuestiones, bueno, que les va a quedar después en las presentaciones y que las vamos a trabajar y que van a hacer junto con otras cuestiones, hilos centrales de la gestión. Uno de los hilos centrales de la gestión lo trabajó Valentina, la doctora Bergechagua, en el segundo módulo. ¿Qué es lo que planteó Valentina? Más allá de explicar el rol y las funciones de la gerencia general, trabajó la importancia en la implementación del gobierno abierto y la gobernanza desde los entes reguladores, que es uno de los ejes de gestión. No por algo el primer acto de gestión de gobierno en este ente regulador fue ampliar la comisión asesora de 6 a 30 con todos los actores, sumando los 26 municipios, para que todos puedan tomar parte y cambiar de una política
que ustedes conocen cómo era la relación con la sindicatura, a tener una relación abierta, directa, y de trabajo en equipo también con la sindicatura para que nos sirva todo lo que nos transfieren en las decisiones que vamos a tomar. En un tercer encuentro estuvo a cargo del ingeniero Molinari. Alejo lo que hizo fue un análisis comparativo de la regulación de los servicios públicos, tanto en agua como en saneamiento, y nos recordó y nos puso en el mundo de vincularnos con las diferentes estrategias internacionales de los derechos humanos, los objetivos del milenio y la Agenda 2030. En el cuarto encuentro estuvo a cargo de la ingeniera Valentina Fernández Seijo, que está a cargo de la gerente de sistemas de agua y saneamiento. Valeria lo que hizo, presentó los aspectos técnicos, esencialmente sobre el ciclo urbano del agua y las múltiples etapas de capacitación hasta el vuelco, y también nos planteó la constitución interna de y las áreas en las cuales se estaba trabajando y organizando su gerencia. En el quinto encuentro estuvo a cargo de Oscar Lascaray y su equipo, son Cecilia Dazo, Karina Tapia, Solange Pardier y Juan Tejeda. Ellos lo que nos comentaron a nivel general, los aspectos de calidad de agua y saneamiento, y se presentaron las funciones de la gerencia, que son altamente relevantes para el desarrollo de las tareas del ente regulador. En un sexto encuentro estuvo la doctora Cristina Den, que está a cargo de la gerencia de atención a usuarios, junto al licenciado Martín Busetti, que está a cargo de los programas sociales del organismo. Dos temas que son los programas sociales del organismo son centrales para el desarrollo del ente regulador. Son otro eje de gestión, el mantener una política activa para asistir a aquellos que no pueden o tienen problemas para contar con servicios esenciales para la vida, como son los del saneamiento. Ellos expusieron las misiones y funciones de la gerencia, comentaron los diversos canales de atención y comunicación más en esta etapa de pandemia, y analizaron el tema de los programas sociales que lleva a cabo el ente regulador. El séptimo encuentro estuvo a cargo de la doctora Ana Carolina Herrero, nuestra defensora de usuarios. Carolina se focalizó en presentar la misión, antecedentes y funciones del cargo, destacó el tema de reclamo, audiencias públicas, y presentó el plan de comunicación estratégico en el marco del programa de fortalecimiento institucional de la Defensoría. El octavo encuentro, comenzaron con la primera jornada a cargo de la sindicatura de usuarios, fue un grupo coordinado también por Claudia Collado, expusieron Jorge Mateusi, Laura De Filipe, Diego Fontella, Marcelo Fernández Grassi y Pedro Deuco, de distintos temas que fueron de interés de todos los participantes, y las presentaciones abarcaron diferentes temáticas del uso racional del agua, aspectos normativos relacionados con los derechos y la participación de los usuarios en el control y la regulación, más allá de aspectos básicos en el funcionamiento de la sindicatura de usuarios. En la segunda jornada presentaron Lisandro Temi Finochetti, Ricardo Vago, y Ricardo Espinosa y Pedro Busetti de nuevo. Lo que plantearon esencialmente como ejes centrales para el desarrollo fue el Plan Nacional del Agua, con los ejes y los objetivos de la política hídrica, el desafío de la empresa y los beneficios para los usuarios en la ampliación de la empresa a AISA, que pusieron como caso testigo, en este caso creo que fue Ricardo, el municipio de Moreno. Y analizaron los aumentos tarifarios del 2016 a la fecha. Décimo encuentro, estuvo a cargo representantes de la Comisión Asesora del ERO, la doctora Marcela Rifón, que es la representante de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, y los arquitectos Jorge Martínez y Eduardo Santos, que son representantes de Hurlingham y de la Ciudad de Buenos Aires respectivamente. Ellos lo que comentaron a nivel general fueron las funciones, la evolución, los integrantes y las competencias territoriales de la Comisión Asesora, y como eje central tomaron la importancia de la resolución 2020. En el 11º encuentro estuvo a cargo del equipo de la Gerencia de Economía del Sector, que está a cargo del licenciado Andrés Bell y su equipo, que son Augusto Mercadier, Federica Brenner y el contador Alberto Scosati. Ellos lo que nos comentaron son los aspectos económicos, la tarifa de agua y saneamiento y las particularidades de los mismos en este ámbito regulatorio. Y hoy, para el cierre, estuvo el gerente de Asuntos Legales, Jorge Machado, planteando los aspectos centrales legales de lo que es las misiones y funciones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
dentro del ente regulador en lo que respecta a los dictámenes que elaboran en función de agua y saneamiento. A nivel general, para facilitar el acercarse a la información, les comentamos que les vamos a pasar los certificados. Eso lo estamos trabajando, lo vamos a recibir por mail, pero además lo que realmente importa, que es el contenido y las presentaciones que se fueron haciendo, van a estar en el canal oficial del ERAS, los vamos a comunicar para que ustedes puedan acceder a ellos. Ahí están todas las presentaciones que se hicieron hasta la fecha, y también están en Google para que puedan consultarlas y verlas las veces que quieran. Obviamente, como decía Ana Carolina, esto queda abierto. Vamos a seguir con esta temática porque nosotros tenemos certeza que vamos a hacer una mejor gestión si lo hacemos entre todos. No nos queda duda. Y cuando decimos entre todos es entre el ente regulador, la sindicatura y la comisión de usuarios. Vamos a tener puntos en común, vamos a tener puntos en donde vamos a diferenciarnos o vamos a pensar distinto, pero sí lo que tenemos en claro es que todos compartimos el objetivo central, que es mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y para eso nos vamos a abocar. En el ente regulador están con las puertas abiertas, las oficinas abiertas, y estamos a disposición para seguir trabajando en todo lo que tenemos que hacer, y que es mucho, y que sin lugar a dudas lo vamos a poder realizar. Así que para cerrar la jornada les quiero agradecer a todos la participación. A nosotros, particularmente como empleados del ente regulador, nos enriquece. Todo lo que nos han comentado y lo que han planteado nos sirve. Y bueno, vamos a seguir buscando reconstruir un organismo de excelencia para beneficio de todo nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias a todos y felices fiestas. Le agradecemos por todo lo que nos están ayudando a poder generar cada vez más un mejor servicio. Muchas gracias a todos y a todas.